Bien, buen día, alumnos de 11º grado. Aquí va un video más de demostraciones. Vamos a ver 3 ejemplos. Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Dice, en el cuadrilátero ABCD, que es este, AD es igual a BC, AD es igual a BC y AB es igual a DC. Demuestre lo siguiente, dice. Aquí nos pide dos demostraciones, que los triángulos ABC, que es este, y CDA, que es este, son congruentes. Y el inciso B dice que AD es paralelo a ABC y AB es paralelo a DC. Entonces esas dos cosas. Bien, ahí entonces colocamos procedimiento y justificación, ¿verdad? Siempre va la justificación y aquí vamos a enumerar el procedimiento con cada paso que vayamos mencionando y aquí por qué. Bien, como son dos, colocamos la A, que vamos a demostrar lo primero, ¿verdad? Entonces dice, AD es congruente con BC, que es este, congruente con este, y AB es congruente con CD o DC, ahí no importa qué letra va primero, siempre indica un segmento. Entonces, eso lo decimos por hipótesis porque nos lo da el ejercicio. Paso número 2, AC es congruente con AC. Entonces, todo segmento es igual a sí mismo, ¿verdad? Por la propiedad reflexiva. Número 3, el triángulo ABC, que es este, es congruente con el triángulo CDA por el criterio de congruencia LLL. Lado, 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 ¿verdad? Este es congruente con este es congruente con este, y este es congruente a sí mismo. Entonces, los tres lados son congruentes. Bien, ahí está el primero. Vamos con el B. Entonces el paso 1 dice, el ángulo BAC es congruente con DCA, Es decir, este ángulo es congruente con este, ¿ve? Están opuestos al que tiene una marca. Entonces, ángulos opuestos a lados iguales son iguales, ¿verdad? Entonces este igual con este. BCA, que es este ángulo, es congruente con DAC, que sería este, ¿verdad? O sea, este ángulo es congruente con este. Los dos están opuestos al que tiene dos marcas, ¿ve? Entonces, este corresponde con este ángulo y este es correspondiente con este, ¿verdad? Este sería con este. Bien, entonces por demostración EA, que ya vimos que son congruentes por el criterio de lado, 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 y entonces partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Entonces este congruente con este y este es congruente con este. Aquí dice AB es paralelo a DC o a CD por paso número 1 y ángulos alternos internos. Acuérdense cuando vimos los ángulos alternos internos que decía que si medían lo mismo, significa que estas dos líneas tendrían que ser paralelas, ¿verdad? Y la 3 dice, por tanto, estos 3 puntos significan por tanto, AD es paralelo con BC, también por el paso 1 y ángulos alternos internos, ¿verdad? Este es igual con este y este es igual con este. Como son iguales, entonces significa que estas dos líneas son paralelas y estas también son paralelas, ¿verdad? ¿Por qué? Son ángulos alternos. Entonces, eso me dice que si son iguales, entonces las dos líneas, tanto esta como esta, también son paralelas. Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Dice, en la figura, las rectas AB, que sería esta, y DC, esta, son paralelas, dice. DA biseca los ángulos PD
BDE. Es decir, que este ángulo es igual con este, porque el bisectriz significa que divide un ángulo en dos partes iguales. Y BC biseca al ángulo DBF, o sea que estos dos ángulos son iguales. Entonces demuestre que el triángulo DAB, o sea este, es congruente con el triángulo BCD, o sea este, ¿verdad? Nos pide que demuestre que estos dos triángulos son congruentes. Entonces, paso número 1, procedimiento y justificación. Recuerden que ahí tienen que ir ordenadamente, ¿verdad? Con los pasos 1, 2, 3, hasta el número que necesiten llegar. Entonces, primer paso, DA es bisectriz, es bisectriz del ángulo BDE, ¿verdad? ¿Por qué? Por hipótesis. Número 2, BC, ¿qué es esto? Es bisectriz del ángulo DBF, también por hipótesis, porque ya nos da el ejercicio, esa información. Número 3, dice que la recta AB es paralela a DC, también por hipótesis, ¿verdad? Porque aquí nos lo dice esa información. Bien, número 4, el ángulo EDA, o sea este, es congruente con el ángulo ADB, o sea esto, ¿verdad? Por el paso 1, porque dice que la bisectriz significa que divide un ángulo en dos ángulos iguales. Número 5, el ángulo DBC es congruente con el ángulo CBF, o sea, estos dos son iguales, o congruentes, ¿verdad? Por el paso número 2, o definición de bisectriz, también le podemos colocar ahí, ¿verdad? Número 6, el ángulo EDB es congruente con el ángulo DBF por paso número 3, ¿verdad? Porque aquí nos dice que son paralelas, entonces como son alternos, significa que son iguales. Número 7, el ángulo ADB, que es este, es congruente con DBC, con el ángulo DBC. O sea, este es congruente con este, ¿verdad? Por el paso número 3, que son paralelas las dos líneas estas, y por ángulos alternos internos, ¿verdad? Acuérdense que si son alternos internos, entonces, y tenemos dos líneas paralelas, estos miden lo mismo. Número 8. El ángulo CDB, que es este, es congruente con el ángulo DBA, o sea, este es congruente con este, por eso tiene las dos marquitas ahí. Por la misma razón, ¿verdad? Paso número 3, que son estas dos son líneas paralelas y ángulos alternos internos, ¿verdad? Bien. Paso número 9, BD es congruente a sí mismo por la propiedad reflexiva. Entonces aquí, si ustedes se fijan, ya tenemos ángulo, lado, ángulo, ¿verdad? Ángulo, lado, ángulo. Bien, entonces paso número 10. Por tanto, el triángulo DAB es congruente con BCD por el criterio de congruencia ángulo, lado, ángulo. Entonces, son congruentes.